Hoy estoy en la Ciudad de México, en la delegación Magdalena Contreras, a las afueras de la ciudad. Vengo a documentar el sitio que realmente fue el primero de los sitios prehispánicos en el que estuve, pero por diversas razones lo considero como mi sitio número 3, ya se las diré. El sitio tiene en particular que se lleva a cabo un Via Crucis en él. Precisamente viene en Viernes Santo para mostrarles cómo lo arreglan para ir con todos estos mosaicos de acerrín. Y pues está en la cima del cerro Mazatepetl. La subida es tremenda. Y bueno, pues voy para allá arriba. Sigo subiendo. Y bueno, esto es lo que les quería mostrar. Aquí son las primeras estribaciones de la Sierra de las Cruces, donde está el Ajusco. Este sitio, aunque en esta zona hay ocupación desde el periodo preclásico, este sitio es posclásico. Fue construido alrededor del año 1100 hasta el 1350. Aquí, como viene temprano, se puede ver cómo termina de hacer un mosaico. Bueno. Después de una subida que en momentos hasta parece de 45 grados, aquí está la entrada del sitio. Después de una pequeña curva. Si alcanzo a ver los que están allá abajo. Así. A ver, dile al Chucho que se venga para arriba y que le eche aquí. Aquí hay a la entrada lo que, según tengo entendido, es un museo de sitio, pero está cerrado, y todas las veces que he venido hacia acá nunca ha habido paso, excepto hoy, excepto los Viernes Santo. Pero vean, este sitio era importante por su ubicación, que domina el Valle de México. La vista es preciosa. ¿Tienes corriente por allá? Ya tienes corriente. A ver ahí. Ya te mandé corriente, a ver, chécale. Yo estoy llegando al área que ya fue explorada del sitio. Como les decía, este sitio fue construido del 1100 al 1350, fecha en que fue conquistado por el Imperio Mexica. Y este sitio lo construyó la cultura tepaneca.
y tiene elementos otomíes. Fue dedicado a una deidad llamada tortuga jaguar, de la cual había aquí una escultura, no sé si todavía haya. Y era importante porque se encuentra en una zona estratégica, pues desde aquí se ve, como ya les mostré, todo el sur del Valle de México. Y bueno, les voy a contar por qué no lo considero como el número 1 de mis sitios visitados. Esto es porque, a pesar de que se sabía de la existencia de este sitio por tradición oral, pues hasta hace pocos años, más o menos por ahí del 2000, 2003, eran tan solo montículos. Pues al encontrarse en una parte plana en la cima del cerro, a las personas de aquí les pareció un lugar ideal para colocar las cruces, para hacer un viacrucis aquí. Como ven, están arriba de la pirámide. Ya después se excavó el lugar y pues fue cuando me enteré que había estado aquí, pues vine cuando tenía como 4 años por primera vez. Este sitio también tiene otra particularidad, que es uno de los únicos 4 que fue labrado en la piedra viva. Parte del pasamento está labrado así. Los otros sitios que tienen esta característica son Malinalco, Texcotzingo y me parece que Chapultepec. Es un sitio pequeño, pero bueno, hay algunas estructuras como este montículo que no están exploradas. Este montículo del lado izquierdo me parece que ya lo habían explorado, pero se ve descuidado. Y aquí está este otro, la pirámide principal. Eso de ahí es la tortuga, pero desde aquí abajo no se ve y no sé, creo que no voy a poder subir. Estos detalles no los había visto. Unas calaveras en la base de bueno, estos serían los restos del templo que soportaba esta estructura. Está fallando aquí. Y todavía una cosa más que ver aquí. Está acá atrás. Aquí podemos ver como la parte de atrás no está excavada. Aquí hay un afloramiento. Y en este afloramiento hay petroglifos, pero están muy erosionados. Va a ser difícil verlos. He leído por ahí que dicen que es como una maqueta. Vean, ahí están marcas como de escaleras.
Me acuerdo haber visto una especie de caracol, pero no lo encuentro. Bueno, aquí del otro lado, de la parte trasera de esta pirámide, aquí se puede ver que la gente no respeta. Aquí están piedras usadas para la restauración. Y voy a salir al otro lado de esta pequeña plaza. No sé si pueda subir, solo veré ahorita. Voy a ir a dar el recorrido de este que según es un parque ecoturístico, pero les digo que yo nunca lo he visto abierto. Estoy subiendo por la parte trasera de la pirámide. Me voy a colar por tantito tiempo. Esto es lo que quería ver. La vista es muy bonita. Bueno, ya están poniendo el sonido para el Vía Crucis. Y esta es la escultura que les dije. Está incompleta, es una tortuga. Tenía rasgos de jaguar. Según lo que supe la primera vez que vine, la quitaron porque la gente no la respetaba. Bueno, estoy bajando por el sendero ecoturístico. Aquí es una zona boscosa. Mazatepetl quiere decir Cerro del Venado. Y pues también se le llama Cerro del Judío porque estaba en terrenos de me parece que era una textilera cuyo dueño era un judío y pues se le quedó ese nombre. He escuchado que por aquí hay cuevas, pero no creo que las encuentre. Pues es un sitio muy bonito aquí, aunque ya está rodeado de los suburbios de la ciudad. Todavía aquí hay algo de bosque. Pues encontré una entrada ya cubierta de lo que sería el sistema de cuevas que decía que he escuchado que hay aquí, pero pues no tengo idea si habrá alguna otra entrada, o por lo menos aquí se ve que sí es cierto. Y hay un monolito que su posición me parece peculiar. Yo creo que esa piedra no estaba ahí naturalmente.
Justamente hay muchas piedras aquí que están grabadas como si fueran caparazones de tortuga. Por todos lados. Esto no sé qué será. Pues sí, su posición me recuerda a las enormes piedras, las picotas del área maya. Bueno, aquí estoy en otra pequeña elevación que está a un lado de donde está la pirámide. Hay que bajar y luego se torna plano. Esta parte se ve desde mi casa. Lo que no he dicho es que esta es la zona arqueológica más cercana a mi casa, junto con Cuicuilco. Yo vivo abajo de este cerro. Precisamente en la dirección que se alcanza a ver aquí. Para buscarla entre estos ramales está imposible.